El día 115 de la explosión de zombies. Yo y Luisa estábamos llenas de esperanza en la entrada del refugio del fin del mundo. Emprendimos juntos un nuevo viaje de supervivencia. El día 164 de la explosión de zombies. Finalmente escapé de ese infierno. Sola. Como dueña de la tienda de puertas de seguridad más completa de la ciudad, lo que más me gusta es vender puertas y ganar dinero. La vida tranquila se vio interrumpida por el inesperado fin del mundo de los zombies, y todo el mundo se convirtió en un gran campo de caza. Los zombies cazan a los humanos. Yo y mi amiga Luisa, debido a la particularidad de nuestra profesión, nos preparamos con anticipación una gran cantidad de provisiones y nos encerramos para sobrevivir al primer ataque de los zombies. Pero el tiempo era limitado, y perdimos para siempre el contacto con nuestros padres y familiares. En el fin del mundo, nos protegíamos el uno al otro, pero fuimos arrastradas por la cruel realidad y la gran sensación de impotencia, y tuvimos la idea de morir. Pero, justo en ese momento, la repentina llegada de un equipo de rescate nos dio una nueva esperanza. El 9 de enero de 2025, el día 115 de la explosión de zombies. Llenas de expectativas para el futuro, yo y Luisa fuimos recogidas por un equipo de rescate completamente armado y llevadas a una base subterránea. La base parecía haber sido convertida de un refugio antiaéreo de guerra, y sus instalaciones eran visiblemente rudimentarias y viejas. Entonces nos dimos cuenta de que esta base no era establecida por el gobierno, y no había ningún logotipo de una institución gubernamental en la fachada de la base. Alrededor de la puerta había mucho musgo, y estaba dividida en dos capas. La primera era una gran puerta de hierro oxidado que emitía un sonido chirriante cuando se abría. La segunda era obviamente una puerta antibala recién instalada, y el tamaño de la puerta antibala era ligeramente diferente al de la entrada, por lo que se utilizó un método de instalación de piezas de hierro embebidas y se vertió una cierta cantidad de mortero de cemento en los dos lados para rellenar. Al ver este relleno de arena y cemento no muy profesional, no pude evitar que mi enfermedad profesional hiciera acto de presencia, y me quejé en silencio en mi mente. Pues, esta es una verdadera amenaza a la seguridad. Si alguien intentara romper la puerta por la zona del relleno de arena, la puerta se caería de un solo golpe. Más adelante había una larga escalera que descendía hacia abajo. Un viento frío y húmedo se filtraba por todos los rincones y se metía en el cuerpo. Después de unos 3 minutos caminando, llegamos a la primera sala. La gran sala circular en el centro estaba ingeniosamente dividida en varios compartimentos para mantener el orden y la eficiencia. Los compartimentos estaban formados por cortinas de plástico semitransparentes y tablas simples. En cada compartimento había una mesa con los equipos y documentos necesarios para el registro. Los médicos completamente armados estaban ocupados en los compartimentos. Llevaban mascarillas y gafas de protección, y guantes médicos en las manos. Registraban cuidadosamente la información de cada superviviente. Cuando yo y Luisa llegamos, había ya una decena de supervivientes esperando en la cola. Estaban de pie o sentados, y de vez en cuando se oían unas toses en la fila. Cada rostro mostraba signos de cansancio y hambre, y sus cuerpos estaban delgados y sus ropas estaban en mal estado. Los médicos guiaron a los supervivientes uno por uno hacia los compartimentos para realizarles exámenes. Incluso los más pequeños heridos fueron detenidamente interrogados y se les extrajo sangre para realizar análisis. Después de completar el examen médico inicial, yo y Luisa fuimos llevadas a celdas de aislamiento individuales. Un trabajador de negro nos informó que teníamos que esperar 12 horas, y solo podríamos entrar en la zona de vida si el resultado del análisis era negativo. En la base no había concepto de moneda. Se asignaban trabajos según la información de habilidades registradas y se repartían provisiones de vida para construir la base. Recuerdo al propietario de la casa 203, que después de mutar, tenía una apariencia normal, pero era sanguinario y violento, y consideraba a los humanos como presas para cazar. De inmediato le advertí al trabajador sobre el peligro de los zombies mutados, y le informé que estos zombies parecían ser humanos normales hasta que atacaban. Sin embargo, cuando mencioné los detalles de la muerte del zombi mutado al caer desde el edificio, noté que el trabajador se quedó rígido por un instante. Era una contracción muscular casi imperceptible, como si todos los nervios de su cuerpo se hubieran tensado repentinamente. Esta reacción sutil me sorprendió, y sin querer solté el brazo que estaba sujetando. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos pareció pasar algo, pero rápidamente se volvió a calmar. Después de un rato, me dijo con una voz tranquila y reconfortante: «Lo sabemos todos, no te preocupes». El trabajador no dijo nada más. Me dio una leve palmada en el hombro y salió del compartimento, dejándome sola con mis dudas e inquietudes. Me quedé allí, llena de preguntas.
¿Realmente entendía el trabajador la amenaza de los zombis mutados? ¿Qué significaba esa rigidez momentánea? ¿Estaba siendo demasiado paranoica? ¿O había un secreto más profundo aquí? Mientras estaba tumbada en la cama de madera del compartimento, mis pensamientos se perdieron en el aire. Si hubiera sabido de antemano que el fin del mundo estaba por venir y me hubiera preparado, podría haber regresado a los lados de mis padres y protegido a todos. Si hubiera preparado más medicamentos, Kiao Kiao no se habría muerto de enfermedad. Pero la vida no es una novela de reencarnación y éxito, es una línea recta hacia un final predeterminado. Nuestra única elección es enriquecer el proceso del viaje o terminarlo antes. Los supervivientes cuyos resultados de detección fueron normales fueron notificados de reunirse en la plaza central. Una vez que llegaron todos, los trabajadores vestidos de negro los guiaron a formar filas y asignaron nuevos equipos según sus nombres y nuevos números. Según la información proporcionada por los trabajadores, la asignación inicial de trabajo se dividía en 4 categorías principales. El grupo de trabajadores internos, encargado de búsqueda y rescate y de mantener el funcionamiento diario interno de la base. El grupo médico, compuesto por personas con conocimientos y habilidades médicas profesionales. El grupo de construcción, formado por jóvenes fuertes con mucha fuerza, que se encargaban de construir la base y transportar provisiones. El grupo de servicios generales, compuesto principalmente por mujeres mayores, que se encargaban de la limpieza de la base y la preparación de alimentos. Luisa era una despachadora logística de un gran mercado y tenía habilidades de gestión profesional y coordinación organizativa, por lo que fue asignada al primer equipo. Incluso en el fin del mundo, el trato de este tipo de trabajo de gestión seguramente no sería demasiado malo. Después de pasar tanto tiempo sin ayuda, finalmente teníamos una nueva esperanza y redención en la vida. El primer grupo de personas se reunió y entró primero por el pasillo a la izquierda de la plaza central. Luisa se volvió hacia mí de vez en cuando en la fila, y yo le devolví una sonrisa reconfortante. Vi cómo su figura se iba encogiendo y desapareciendo en la oscuridad del pasillo, y un sentimiento de tristeza extraño se apoderó de mí. Aunque era una separación breve, parecía una despedida definitiva. Pero estábamos en la misma base. Aunque teníamos diferentes trabajos, seguro que nos veríamos durante el descanso. Yo fui asignada al cuarto grupo. Aunque los trabajadores lo dijeron de forma sutil, todos sabíamos que el cuarto grupo era el de los NPC que no servían de nada y que habían sido ayudados por razones humanitarias. Miré a los supervivientes que quedaban. Parecía que el número de personas que participaban en la asignación era menor que el día anterior cuando se registraron sus datos. Recordaba a una señora con un abrigo floreado. Había susurrado con Luisa que el patrón era muy alegre, pero hoy no la veía. ¿Es una ilusión? 19, 20. 21. Mientras estaba absorta en contar en voz baja, la señora detrás de mí me dio un leve toque para indicarme que siguiera el paso. Le pedí disculpas en voz baja y rápidamente me uní a la fila. El grupo entró en el pasillo de la derecha. Cuanto más bajábamos, más húmedo y frío era. La escalera era como una serpiente serpenteante que descendía, lo suficientemente angosta como para que solo una persona pudiera pasar. No había barandas en los lados, solo paredes ásperas para apoyarse. En el camino, pasamos por varias viejas puertas de cerrojo, pero la dirección de la cerradura era contraria a la normal. El refugio antiaéreo se construyó para impedir el avance del enemigo, y la cerradura del cerrojo debería instalarse desde el interior hacia el exterior. Pero la cerradura que veía ahora había sido obviamente modificada. Cuanto más adentro íbamos, más parecía un cofre blindado. Después de 15 minutos de camino, llegamos a una plaza llana rodeada de pasillos que se extendían en todas direcciones. Había muchos más supervivientes de lo que habíamos imaginado. La zona de vida no estaba claramente dividida. Mirando hacia arriba, se veían muchas camas dobles dispuestas esparcidas. Nuestra llegada no despertó la atención de los demás. De alguna manera, parecían más indiferentes que nosotros cuando éramos rescatados. El grupo se detuvo frente a un compartimento. El trabajador que nos guía dio un leve golpe en la puerta y dijo: «Profesor Chen, los nuevos supervivientes han pasado la detección». Un hombre elegante con gafas de montura de oro salió del compartimento. Miró a todos y dijo con una voz fría y profunda: «Hola a todos. Me llamo Carlos. En la base me encargo de recibir a los nuevos supervivientes y de brindarles asesoramiento psicológico. Todos han luchado muy duro en este fin del mundo. Para la seguridad de la base y para que ustedes no sufran los efectos del TED, todos los nuevos supervivientes deben pasar una evaluación psicológica inicial aquí. Además, si en el futuro tienen cualquier problema en la vida o psicológico, pueden buscarme en cualquier momento».
Después de decir esto, él y el trabajador que nos guía nos mostraron todo el piso y respondieron detalladamente a todas nuestras preguntas. Sus palabras me hicieron reflexionar. Yo y Luisa nos habíamos preparado con provisiones y sobrevivido hasta el rescate, sin enfrentarnos directamente a los zombies ni a la lucha por las provisiones entre las personas. ¿Pero era así con todos los demás supervivientes? Tal vez en el mismo grupo había alguien que había sobrevivido robando recursos o, peor aún, matando a otras personas. Me estremecí. Miré a los demás en la fila. Sus rostros eran tan comunes que se perdían en una multitud, pero no me atrevía a pensar en sus experiencias pasadas. Un soplo de viento frío me hizo estremecerme en la cama mientras dormía. Me froté los ojos y me incorporé. La puerta del pasillo a la derecha de la zona de vida se había abierto en algún momento, pero no se oía ningún sonido afuera. El silencio era tan extraño que me hizo sentir inquieta. Recordaba que solo los trabajadores internos podían entrar por esa puerta. ¿Se había olvidado de cerrarla? Me levanté de la cama, me puse un abrigo y me dispuse a cerrar la puerta cuando un intenso olor a sangre llegó desde el estrecho pasillo. Me hizo sentir como si una aguja se clavara en mis nervios y aceleró mi pulso. El silencio fue roto por un sonido de masticar y tragar, parecido al de una bestia, que resonó en el pasillo vacío y me hizo sentir escalofríos. El miedo, como una mano invisible, me apretó el corazón con fuerza. Con cada latido, la presión se intensificaba. ¿Había zombies en la base? Esta pregunta me atravesó la mente como un rayo y me trajo más pánico. Levanté la vista hacia la esquina adelante. Bajo la tenue luz amarillenta, una mancha de líquido rojizo oscuro se extendía lentamente. Aunque mi cuerpo temblaba involuntariamente, me esforcé por tener valor y me acerqué con sigilo. Cada paso era como si pisara una esponja, flotante pero a la vez muy pesado. El sonido de la puerta del propietario de la habitación 203 siendo golpeada con fuerza resonaba en mi mente, igual que el latido de mi corazón, como un tambor. Don. Don, don. Don, don, don. El sonido se volvía más rápido, y mi corazón también latía más acelerado. Mi conciencia comenzó a desvanecerse y las imágenes a mi alrededor se pusieron a girar, pero seguía avanzando. De repente, sentí un intenso dolor en la nuca, como si me hubieran golpeado con algo pesado. El dolor me hizo perder la visión instantánea y sentí que mi conciencia se estaba perdiendo rápidamente. Al despertar, era la hora de desayunar en la base. Mi cabeza estaba aturdida y mi cuerpo se resistía a obedecer mis órdenes. Sentía que había olvidado algo, pero cuando trataba de recordar, me dolía la cabeza. Me levanté, me lavé y me uní a Pablo para formar la fila para recoger el desayuno. Hoy es el día 26 desde que llegué a la base. En este tiempo, me he familiarizado con la vida en la base. El trabajo del grupo de servicios generales no es muy difícil. Solo se necesita ocasionalmente lavar ropa, tirar basura y plantar algunas verduras. También he conocido nuevos amigos en esta vida tediosa y común. Pablo dice que era un influencer de comida, un gourmand. Cuando los zombies comenzaron a invadir, estaba en el sótano haciendo una transmisión en vivo y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Vio cómo la audiencia en su transmisión en vivo se reducía y pensó que el programa no era lo suficientemente atractivo, así que sacó su arma secreta, un plato de fideos, para revitalizar su programa. Hasta que el ruido exterior llegó a su máximo y, al mirar hacia arriba por la ventana semisubterránea, vio sangre, manos cortadas y gente gritando y corriendo. Sofía es una mujer hermosa y misteriosa que habla poco. Solo se sabe de sus raras intervenciones que antes era bartender. Después de pasar por el infierno del fin del mundo, tácitamente evitamos hablar de nuestro pasado. Pero desde que llegué a la base, no he vuelto a ver a Luisa. Los miembros del grupo de servicios generales están prohibidos de salir de este piso. Solo pueden ver a los otros grupos durante los exámenes médicos y la sesión de consejería psicológica una vez al mes. La ingesta de alimentos es muy estricta. El grano se distribuye según el peso de cada persona. No se puede desperdiciar ni comer la ración de alguien más. He preguntado a los trabajadores del examen médico y al grupo de gestión que mantiene el orden cómo puedo ver a mi amiga, pero solo me han respondido con silencio. A veces me doy cuenta de que la vida en la base es extraña, pero la realidad es que estamos atrapados en una gran jaula que impide nuestras ideas de explorar y escapar. La comida y la seguridad son proporcionadas por la base. Para un grupo de personas sin valor, el control riguroso es la forma más efectiva. ¿En qué estás pensando? Solo estás sosteniendo el plato sin comer, dijo Pablo con la boca llena de calabaza. Esta mañana, me he sentido que he olvidado algo muy importante. Pablo frunció el ceño y dijo con desánimo, decir que ustedes, las chicas,
Sois demasiado sentimentalistas. ¿Acaso has olvidado que hoy es tu turno de la prueba psicológica? Ah, debe ser eso. No sabía por qué me sentía inquieta. Y con eso, me lancé al desayuno. Sofía sonrió ligeramente y me dio una palmada en la espalda para que comiera más despacio. Después del desayuno, nos separamos. Sofía y Pablo fueron asignados hoy a hacer la clasificación de basura y se fueron juntos, mientras yo me dirigía a la sala de consejería psicológica para formar la fila. La puerta de la sala de consejería se abrió desde el interior. Carlos estaba detrás del marco de la puerta, igual de elegante y gentil que el día en que llegué a la base. Su voz fría se escuchó al lado mío: pase, no se preocupe. Solo es una simple charla. Y me señaló con la mano para que entrara. Al pasar cerca de él, sentí un aroma familiar, como el agua de los primeros montes derretidos en la cima, un tono de madera elegante mezclado con un hinto de tabaco. ¿Dónde había oído este aroma? Mientras intentaba recordar, una gran masa de rojo extraño y fluido apareció en mi mente. Parecía que había alguien tumbado lejos, pero no podía ver claramente. Hola, ¿en qué estás pensando? Carlos me agitó la mano delante de los ojos. Volví a la realidad y, avergonzada, me dirigí hacia la dirección que me había señalado. Lo siento. Me senté en la silla de sofá y comencé a observar atentamente la disposición de la sala de consejería. En el contexto del fin del mundo, el diseño era increíble. La sala de consejería se dividía en una zona de conversación y una zona de actividades. En la zona de conversación había 2 sofás grandes frente a frente, y al lado había un escritorio con gruesos archivos apilados en orden. La zona de actividades era más variada. Adentro había una gran mesa de arena, y en la estantería de vidrio al lado había fotos de simulaciones de arena y objetos auxiliares. En el lado exterior estaba la zona de pintura, con una gran mesa de acrílico transparente llena de todo tipo de herramientas de pintura. La luz amarillenta cálida se filtraba desde el techo y me envolvió completamente en el suave sofá. Me sentí tan segura y tranquila que tuve la ilusión de que el fin del mundo no había ocurrido. Carlos me dejó examinar el entorno. Después de un rato, dijo: hace medio mes que llegaste a la base. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te has acostumbrado? Estoy bien. Aquí es seguro y he conocido nuevos amigos. Mi único problema es que no puedo ver a mi amiga. Ella está en el grupo de gestión. Desde que llegamos a la base, no la he vuelto a ver. Antes de esto, nos acompañábamos para sobrevivir en el fin del mundo. Esta separación repentina me hace sentir incómoda. Contesté mientras me frotaba incómodamente las rodillas. Él asintió como si estuviera de acuerdo. Las medidas de gestión de la base son un poco estrictas y pueden causar problemas como ansiedad por la separación. ¿Y cómo duermes? El mareo al despertar y la sensación de incomodidad me preocupaban. Estaba indecisa sobre si decirlo con franqueza o si era demasiado sensible. Después de meditar un rato, respondí en voz baja: al principio, no me acostumbré, pero últimamente he dormido bien. Carlos escuchó mi respuesta y, como si lo hubiera previsto, arqueó ligeramente las cejas. Parece que te has adaptado muy bien. Entonces, empecemos la prueba oficialmente. Con eso, sacó un archivo del cajón y comenzó a leer preguntas, pidiéndome que respondiera según si era muy en desacuerdo o muy de acuerdo. ¿Te sientes nerviosa y con inquietud en el corazón? De acuerdo. ¿Tienes muchas ideas o frases innecesarias en la cabeza que no puedes ignorar? Muy en desacuerdo. ¿Sientes que alguien puede controlar tu pensamiento? Algo de acuerdo. De repente, se oyó un boom. La puerta de la sala de consejería se abrió de golpe y un trabajador vestido de negro entró apresuradamente. Profesor Chen, hay que ir a ver el caso 017. Carlos frunció el ceño y emitió una mirada de superioridad: estoy realizando una consulta. Esta interrupción es impolítica tanto para el entrevistado como para mí. El trabajador de negro habló con voz más temblorosa: lo siento, profesor Chen. La situación es muy grave. El profesor Yan y los demás ya han ido, y no tuvimos más remedio que venir a buscarlo. Como testigo, vi la angustia del trabajador de negro y no pude evitar apoyarlo. Puede ir a resolver la emergencia primero. Yo volveré a la zona de dormitorio y esperaré a que tenga tiempo para continuar la prueba. Lo siento, entonces me molesta que vuelva a la zona de dormitorio. Como si el hombre severo de antes no hubiera sido él, Carlos volvió a ser suave y elegante. Al salir de la sala de consejería con ellos, ese aroma familiar me llamó la atención de nuevo. No pude evitar murmurar: este perfume me suena muy familiar. No puedo recordar dónde lo he oído. Carlos se detuvo y se volvió hacia mí.
Su expresión mostraba un leve nerviosismo imperceptible. ¿El mío? Sí, tiene un aroma muy familiar. ¿Nos hemos encontrado recientemente? Le dije con un rubor, sonriendo y rascándome la cabeza. No recientemente. Es posible que lo hayas olido antes. La memoria humana es maravillosa. A menudo, recordamos mejor los olores y las imágenes con emociones. Probablemente este aroma se grabó en tu memoria cuando estabas muy emocionada. Carlos respondió con su habitual tono suave y apacible. Al regresar a la zona de dormitorio, noté claramente el cambio de ambiente en la base. Muchos trabajadores, con expresiones ansiosas en los rostros, se dirigían rápidamente en dirección opuesta a la mía. La multitud congestionada hacía que el pasillo ya oscuro se viera aún más opresivo. Los pasos apresurados resonaban en el estrecho pasillo. En este ambiente tenso, aceleré el paso involuntariamente y me pregunté por la causa de la emergencia. ¿Era una amenaza externa? ¿Habían los zombis roto la línea de defensa? La imagen de los zombis mordiendo a los humanos volvió a invadir mi mente. Abrían la boca, mostraban sus dientes afilados y se abalanzaban sobre una y otra víctima. La sangre se esparcía y la carne se desgarraba. Cuando llegué a la zona de dormitorio, la gente ya estaba reunida. Los trabajadores comenzaron a llamar los nombres y los números de identificación. 04925, María. Presente. Contesté jadeando y me uní rápidamente al final de la fila. Después de terminar de llamar los nombres, los trabajadores nos organizaron para ir a la zona de refugio temporal. La señora de al lado, obviamente acostumbrada a este procedimiento de emergencia, me explicó. En la base subterránea, a veces suceden algunas emergencias. Cada vez que esto sucede, la base activa su plan de emergencia y organiza a todos en este piso para ir a la zona de refugio temporal y garantizar la seguridad de todos. Seguimos al grupo y atravesamos varios pasillos. Finalmente, llegamos a una gran plataforma similar a un refugio sísmico. Era un gran piso abierto, con un techo alto y suficiente espacio para albergar a cientos de personas. Pero las instalaciones eran rudimentarias. Solo había algunas planchas de espuma para descansar. En la multitud desordenada de la zona de refugio temporal, mi vista se movía entre los rostros ansiosos. Después de un esfuerzo, finalmente encontré a Pablo y Sofía en la multitud. Estaban sentados lado a lado, con expresiones extremadamente pálidas en los rostros y una sorpresa indescriptible en los ojos. Me acerqué con sigilo detrás de Pablo y le di una leve palmada en el hombro, intentando romper su estado de ensoñación con un gesto familiar. Sin embargo, la reacción de Pablo fue inesperada. Su cuerpo se estremeció violentamente y luego emitió un grito de terror. Tomó un profundo aliento para calmarse, y Sofía también se despertó con el grito repentino y su vista comenzó a enfocarse. Me agaché y les pregunté con preocupación cómo estaban, intentando consolarlos. Pero a medida que me contaban lo que había sucedido, mi corazón se volvió más pesado. Según ellos, hoy, durante la clasificación de basura, encontraron una oreja humana sangrienta, mordida a la mitad. Justo cuando estaban sorprendidos y se disponían a reportar este hallazgo, una chica con una camiseta roja al lado se descontroló y gritó, «¡Mano! ¡Hay una mano!». Los trabajadores respondieron rápidamente, tomaron el saco de basura, lo examinaron y lo recogieron. Les explicaron a todos presentes que no había nada de qué preocuparse y afirmaron que no habían encontrado ninguna mano. Su voz era calmada y firme, intentando tranquilizar a la gente, y ordenó que llevaran a la chica asustada a la sala de consejería psicológica. Los demás miembros del grupo de servicios generales también parecían más calmados. Continuaron con su trabajo, como si estuvieran acostumbrados a este tipo de reacciones de pánico repentino. Después del fin del mundo, muchas personas se volvieron extremadamente sensibles debido al gran estrés mental. Pero Sofía y Pablo no podían calmarse. No podían ignorar esa oreja humana mordida a la mitad. Ella hablaba en silencio del peligro y la violencia que se escondían en la oscuridad. Empezamos a recopilar más información sobre la base de los supervivientes que habían llegado antes. Reglas estrictas de alimentación, una clara jerarquía. Un ambiente extraño, la oreja humana sorprendente. Y la falta de información con los otros grupos nos hizo sentir que no podíamos seguir esperando. ¿Esta base que nos daba seguridad y comida era realmente el camino hacia la esperanza del futuro? Los resultados de la investigación fueron aún más inquietantes. Nadie sabía cómo se había construido esta base. Ninguno de los miembros del grupo de servicios generales había participado en la construcción de la base. Al principio de la explosión de zombies, cada persona era un recurso importante.
Incluso durante la guerra de resistencia, el poder de las mujeres no podía ser ignorado, pero aquí no se necesitaba su participación en absoluto. Nadie había llegado a la base hace más de 45 días. Aunque la construcción eficiente y de alta calidad es una fortaleza de China, una base grande y compuesta por múltiples niveles como esta no podía haber sido construida en solo un mes. Solo con pensar en la decoración de la sala de consejería, ¿cómo se podía haber hecho en un mundo lleno de zombies? Los supervivientes que habían estado en la base durante más tiempo no recordaban cómo era la base cuando llegaron. La memoria parecía estar atada con cadenas. Cuando intentaban recordar, les dolía violentamente la cabeza. La expresión de los supervivientes mientras intentaban recordar me hizo recordar esa mañana en que me sentía aturdida y con dolor de cabeza. ¿Había algo mal con mi memoria también? Si la base tiene malas intenciones, ¿por qué?, preguntó Sofía pensativa. ¿Será que estamos pensando demasiado? Aquí nos dan de comer y de dormir y no tenemos mucho trabajo. Vivimos mejor que antes del fin del mundo, dijo Pablo bromeando. Es posible que se hayan infiltrado zombies en la base, respondí después de pensar. Antes de la sorprendida mirada de Sofía y Pablo, les conté la historia del zombi mutado, el propietario de la habitación 203. Tenía una apariencia normal, podía hablar y caminar como un humano. Pero era violento y sanguinario, y utilizaba el ruido para controlar a los zombies sin inteligencia y así comer a los humanos. Parece normal, por lo que es difícil de distinguir. Parece que incluso si advertía a los trabajadores de la base sobre la existencia de zombies mutados, no puedo evitar su infiltración. Esta deducción solo puede explicar la existencia de la oreja y no es la única posibilidad. La construcción de la base y las reglas extrañas todavía no se han explicado. Y según lo que dices, si realmente hay zombies mutados en la base, ¿por qué nadie ha sido comida con tanta gente aquí? ¿No son los zombies muy sanguinarios? ¿Cómo puede resistirse a tanta comida reunida? Sospecho que hay un asesino psicópata, como Aníbal. Después de escuchar mi deducción, Sofía me hizo algunas preguntas. Frente a las preguntas de Sofía, no pude responder de inmediato. Me esforcé por recordar todo lo que había sucedido desde que llegué a la base. Intenté encontrar una respuesta razonable y clara a partir de todos los detalles. De repente, la rigidez extraña del trabajador el día en que llegué a la base me atravesó la mente como un rayo. Una corriente de agua irresistible golpeó mi línea de defensa psicológica. No solo era la incertidumbre y el miedo al futuro, sino también una profunda duda sobre la humanidad y la confianza. Si los trabajadores que considerábamos nuestros protectores y líderes eran en realidad zombies mutados, ¿no se convertiría el refugio seguro que creíamos en una trampa bien planeada? Una profunda oscuridad comenzó a extenderse en mi corazón y mi sangre casi se congeló instantáneamente. Si siempre habíamos sido comida enjaulada, ¿no se basarían todas la orden, la esperanza y el esfuerzo en una gran mentira? Esta idea era tan desesperante que me sentía como si estuviera en el fondo del mar sin salida, rodeada de oscuridad y frío, sin salida ni luz. Sentí que mi respiración se aceleró y mi corazón latía violentamente en mi pecho. Intenté controlar estos pensamientos terroríficos, pero eran como hierbas que se extendían y no podía erradicarlos. ¿Qué pasaría si los trabajadores fueran zombies mutados? ¿Qué pasaría si fuéramos comida enjaulada? Finalmente, dije mi deducción. Empezamos a observar de cerca las actividades de los trabajadores y buscamos la oportunidad de salir de la zona de refugio temporal. Propuse un plan. Primero ir al grupo de gestión a buscar a Luisa. Ella era miembro del grupo de gestión y conocía mejor la disposición y el funcionamiento de la base que nosotros. Si queríamos escapar, con su ayuda, nuestras posibilidades de supervivencia aumentarían en gran medida. Además de esta razón aparente, más que nada, estaba ansiosa por saber si Luisa estaba bien. Quería que pudiéramos sobrevivir juntos. Sofía y Pablo no se opusieron a mi idea de buscar a Luisa, pero en el fin del mundo, el egoísmo era la prioridad. Teníamos un acuerdo tácito: si había una emergencia, es posible que tuviéramos que separarnos y luchar por nuestra propia supervivencia. Nunca antes me había dado cuenta de que los trabajadores tenían turnos y horarios claros. Incluso durante la noche, había trabajadores vestidos de negro de patrulla. Pero ahora, esta alta intensidad de patrulla no nos daba seguridad, sino más bien una sensación de estar siendo vigilados y controlados. Finalmente, tuvimos una oportunidad. El quinto día en la zona de refugio temporal, la basura se había amontonado en la entrada como una montaña. Los trabajadores organizaron a los supervivientes para trasladar la basura a la zona de clasificación según el número de turno en la lista. Justo en ese momento, dos supervivientes, posiblemente debido a la injusta distribución de recursos o a la acumulación de presión a lo largo del tiempo,
comenzaron una violenta discusión. El sonido de la discusión se hizo más alto, las palabras de ambos se volvieron más violentas y sus expresiones faciales se distorsionaron. La situación estaba a punto de pasar de una discusión a una pelea. Los supervivientes alrededor comenzaron a prestar atención a esta situación. Algunos dejaron lo que estaban haciendo y observaron tensamente el desarrollo de la situación. La situación se agravó rápidamente y la discusión de los dos casi se convirtió en un conflicto físico. Al ver esto, los trabajadores de todos lados dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo y se reunieron para mantener el orden. En medio del caos, rápidamente nos ocupamos del trabajo de trasladar la basura. El olor de la basura y el caos en la zona de refugio nos proporcionaron cierto nivel de cobertura. Salimos de la zona de refugio temporal en un rincón donde nadie nos prestaba atención. Genial, gordo. ¿Qué escena has creado?, dijo Sofía dándole un pulgar hacia arriba a Pablo. Resultó que Pablo había descubierto que A y la chica se eran marido y mujer antes del fin del mundo. Se perdieron durante el fin del mundo y se encontraron de nuevo en la base. Pero por casualidad, B y la chica se sobrevivieron juntos durante el fin del mundo y desarrollaron un sentimiento. Debido a la vuelta de A, B y se rompieron contacto y A no sabía de la existencia de B. Pablo les dio algunas pistas sutiles a A sobre su infidelidad, y eso provocó esta escena. Pero este tipo no es muy listo. Quería llevarle al señor amante directamente delante de él para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y ahora ya no soy un gordo, no me llames gordo, dijo Pablo con una sonrisa burlona. Aunque ya llevábamos casi un mes viviendo en la base, nuestro conocimiento de la base se limitaba solo a este piso del grupo de servicios generales. Decidimos primero llevar la basura a la clasificación y luego ir a la zona de lavado para ver si había ropa de trabajadores que pudiéramos ponernos. Según los numerosos materiales de televisión y películas, el primer paso de una acción secreta suele ser ponerse la ropa interna. Siguiendo la dirección que recordaba, intentamos subir desde este piso del grupo de servicios generales hasta la plaza central donde habíamos llegado por primera vez. La base estaba extrañamente silenciosa. No encontramos a nadie en el camino. Esto aumentó aún más el ambiente de terror de este viaje. No sabíamos lo que nos esperaba. Tal vez alguien estaba escondido en la oscuridad observándonos. Finalmente llegamos al borde de este piso, es decir, a la escalera. Nuestros ojos se encontraron y vimos la determinación en los ojos del otro. Después de unos 3 o 5 minutos de camino, una vieja puerta de cerrojo apareció ante nuestros ojos. Estábamos encerrados. Los miembros del grupo de servicios generales estaban controlados en capas, no para protegernos, sino para evitar que la comida escapara. Pero la buena noticia es que soy dueña de una tienda de puertas, así que también sé abrir cerraduras. Y lo mejor es que la puerta de cerrojo es la más fácil de forzar en el mundo. Intenté insertar una cartulina en la hendidura de la puerta y mover lentamente el cerrojo. El sonido del roce del metal resonó en la escalera y la primera puerta se abrió. Genial, Yu. Estas pequeñas habilidades son perfectas para hacer trampas, dijo Pablo bromeando. Por casualidad. Si te sigues de mi lado para escapar de la cárcel, es como tener un poder especial, dije, rascándome la nariz con vergüenza. Este pequeño éxito fue como un faro en la vida confusa y alivió nuestro nerviosismo. A medida que explorábamos más hacia afuera, gradualmente se escuchó el sonido de conversación de alguien en la distancia. Vagamente escuché huir y faltan personas, y luego se escucharon pasos apresurados hacia abajo. Sentimos que algo no estaba bien y corrimos hacia abajo sin pensar, metiéndonos en un estrecho pasillo a la derecha. Era un pasillo tan angosto que solo 2 personas podían caminar lado a lado. Cuanto más adentro íbamos, más frío sentíamos. Nos movimos hacia adelante lo más silenciosamente y rápidamente posible, sin saber si el grupo de persecución ya había descubierto nuestra huella. Dios no nos favoreció. Aproximadamente a los 200 metros, llegamos al final del pasillo. Con la ayuda de la tenue luz amarillenta, vimos que era un almacén de alimentos. El frigorífico natural subterráneo mantenía frescas las verduras apiladas al azar. Entramos con precaución en el almacén. Cuanto más adentro íbamos, más frío hacía. Y más adelante había una pequeña habitación separada por una puerta de madera. En el ambiente silencioso y oscuro, solo se escuchaba nuestro respiro pesado y acelerado. Nos miramos y decidimos abrir la puerta de madera. Fuera de la puerta de madera solo había una pequeña cerradura de bronce. Podíamos abrirla fácilmente con un alambre finito que se introducía en el núcleo de la cerradura. En cuanto abrí la puerta, un soplo de viento frío que salía de adentro me hizo estremecerme. El viento hizo que la cortina de plástico se moviera y me tapara la vista. Extendí la mano y aparté la cortina. Mi vista,
inicialmente borrosa, se aclaró y vi la escena más horrible de mi vida. Era un matadero. La luz rojiza iluminaba esta fría habitación. Decenas de supervivientes estaban colgados de los pies con ganchos en el techo. Algunos estaban intactos, algunos habían sido abiertos y desollados, y algunos habían perdido las extremidades. Debajo había una gran plataforma con todo tipo de machetes extraños. Bloques de carne escarlata estaban amontonados en el rincón. No me atrevía a ver de qué se trataba. Una gota de agua cayó en mi rostro. Levanté la cabeza. Un rostro desesperado apareció ante mis ojos, con los ojos desorbitados, como si estuviera contando la incredulidad antes de morir. Su brazo colgaba hacia abajo y se rozó levemente sobre mi cabeza. Me asusté y me senté en el suelo, retrocediendo mientras me negaba a creer lo que veía. Me tapé la boca con fuerza para evitar que se escapara ningún sonido. Las lágrimas se derramaron involuntariamente de mis ojos. El vómito fisiológico me hizo aumentar aún más la presión en mis manos. Pablo señaló a una chica con una camiseta roja en el centro. Ella fue la que encontró la mano. ¿Qué era todo esto? La base era realmente una trampa para engañarnos y alimentarse con nosotros. La luz rojiza y los restos humanos me impactaron una y otra vez. De repente, recordé. Esa noche, había visto a Luisa. El rojo extraño en la esquina era sangre. Luisa estaba arrodillada en el suelo mordiendo el brazo de un joven. Ella levantó el brazo y lo disfrutó con avidez, abriendo los ojos. Me reconoció y, como si hubiera sido impactada, soltó la comida en sus manos. Se levantó y me tomó de la mano. Dijo que no tuviera miedo, que no me haría daño, que solo quería ver cómo estaba. La voz de Carlos llegó desde detrás. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a comer aquí? Me jaló hacia él para que lo mirara. El reloj de bolsillo ticaba en su mano y el aroma de su perfume se extendía desde la manga de su chaqueta. Esta noche no pasó nada. Has dormido una buena noche. Una gran cantidad de información entró en mi mente. Miedo, confusión, desesperación. No sabía lo que había pasado con Luisa. ¿Por qué se había convertido en un zombi? ¿Qué otro complot había en esta base? ¿Realmente podíamos escapar? Pablo se apoyó en un estante. Su cuerpo no podía evitar el vómito debido al miedo y el asco. Su reacción fisiológica revelaba el pánico en su corazón. Sofía, en cambio, estaba sorprendentemente tranquila. Su rostro era sereno, como si esta escena no hubiera despertado ninguna emoción en ella. Vamos, este es un callejón sin salida, dijo en voz baja, y me ayudó a levantarme del suelo. Quizás al ver la duda en mi rostro, me explicó, los humanos, para sobrevivir, también pueden tomar esta opción. Un miedo innombrable se apoderó de mí. Rechacé la ayuda de Sofía y me levanté con dificultad. No nos conocíamos bien. Nunca habíamos hablado de cómo habíamos sobrevivido en el fin del mundo. Tal vez ella. Ellos, entre los supervivientes. Alguien había superado los límites de la humanidad para sobrevivir. Sin embargo, no habíamos recuperado del shock causado por la escena horrible cuando los pasos en la escalera nos avisaron que un peligro mayor se acercaba. Carlos llegó al almacén con 3 trabajadores vestidos de negro desde el pasillo oscuro. Su voz era suave, pero con una amenaza innegable. Han visto algo que no debían ver. Después de experimentar terror y desesperación consecutivos, sentí que el miedo en mi corazón se estaba convirtiendo en ira. Frente a Carlos, este monstruo disfrazado de humano, ya no pude soportarlo y le grité, «Eres un pervertido». ¿Qué has hecho a Luisa? Carlos escuchó mi pregunta y se acercó un paso, mirándome de arriba hacia abajo. Su tono de voz mostraba un orgullo distorsionado, como puedes ver, corderita. Ella ha evolucionado como nosotros. Le he dado un nuevo papel, el de cazadora. Sentí un arrebato de ira. Cada palabra suya parecía burlarse de nuestra desesperación y ayuda. Le aparté la mano que me tocaba el cabello y le grité, Luisa vino conmigo. Ella era normal. Nunca fuimos contaminados por los zombis. Carlos no pareció afectarse por mi ira. Continuó hablando con un tono de desprecio y frialdad. La evolución es inevitable. El mundo se ha destruido. Somos los vencedores elegidos. Buscar a nuestros congéneres es un instinto. Sus palabras mostraban una lógica distorsionada, racionalizando este acto cruel e intentando convencer a que aceptáramos su evolución. Pero yo sabía que esta evolución era solo una excusa para controlar y manipular a los demás. Sin embargo,
No habíamos superado el shock causado por la escena horrible cuando los pasos en la escalera nos avisaron que un peligro mayor se aproximaba. Carlos entró en el almacén con 3 trabajadores vestidos de negro por el pasillo oscuro. Su voz era suave, pero transmitía una amenaza innegable. Han visto algo que no debían ver. Después de experimentar un terror y una desesperación continuos, sentí que el miedo en mi corazón se estaba transformando en ira. Frente a Carlos, este monstruo disfrazado de humano, ya no pude soportarlo y le grité: «Eres un pervertido». «¿Qué has hecho a Luisa?». Carlos escuchó mi pregunta y se acercó un paso, mirándome desde arriba con desprecio. En su tono de voz se notaba un orgullo distorsionado. «Como puedes ver, corderita. Ella ha evolucionado como nosotros. Le he dado un nuevo papel, el de cazadora». Sentí una oleada de ira. Cada una de sus palabras parecía burlarse de nuestra desesperación y nuestra impotencia. Le aparté la mano que me tocaba el cabello y le grité: «Luisa vino conmigo. Ella era normal. Nunca fuimos contaminados por los zombies». Carlos no pareció afectarse por mi ira. Continuó hablando con un tono de desprecio y frialdad. «La evolución es inevitable. El mundo se ha destruido. Somos los vencedores elegidos. Buscar a nuestros congéneres es un instinto». Sus palabras revelaban una lógica distorsionada, justificando este acto cruel e intentando convencer a que aceptáramos su evolución. Pero yo sabía que esta evolución era solo una excusa para controlar y manipular a los demás. «Sin embargo, no tengo la obligación de explicar nada a mi comida», dijo Carlos con una risa fría. En mi campo de visión, los trabajadores vestidos de negro se acercaban cada vez más. Empecé a luchar, tratando de liberarme de las manos que me sujetaban. Agarré los objetos de la mesa y los lancé hacia ellos, pero no pude detener su ataque. Escuché los gritos de lucha de Sofía. Luchamos, empujamos. Pablo también luchó con ellos, intentando romper la línea de ataque. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose, y luego un profundo silencio. Justo cuando pensábamos que todo se había terminado, de repente se escucharon pasos desordenados y gritos de ayuda desde fuera. Estos sonidos fueron como una inyección de adrenalina que hizo acelerar mi corazón una vez más. El color de los rostros de los trabajadores vestidos de negro cambió bruscamente. En sus ojos se notaba pánico e inquietud, como si una amenaza desconocida se acercara. En medio del caos, los trabajadores vestidos de negro, como si fueran impulsados por alguna fuerza, se dieron la vuelta y corrieron hacia afuera del almacén, ignorando los gritos de Carlos para detenerlos. Después de un breve momento de indecisión, Carlos también decidió salir a ver qué estaba sucediendo, lo que nos dejó libres temporalmente. Utilicé los fragmentos que habían caído al suelo para desatar mis manos y luego rápidamente me acerqué a desatar las manos de Sofía y Pablo y quitarles el paño que les tapaba la boca. El ruido exterior se hizo más fuerte. Los gritos de ayuda se oían sin cesar, penetrando las paredes del almacén y golpeando nuestros oídos. Me di cuenta de que, sin importar lo que estuviera sucediendo fuera, esta podía ser nuestra última unidad de oportunidades de escapar de este lugar terror. Buscamos en el almacén herramientas que pudiéramos usar como armas y finalmente cogimos los machetes de la matadero. Estos machetes eran pesados y afilados. Aunque no estaban diseñados para combatir, en esta situación desesperada, eran las mejores herramientas de autodefensa que podíamos encontrar. Cuando salimos del almacén, el mundo exterior era como un infierno. Los zombies se abalanzaban y mordían a la gente que huía. Algunos supervivientes luchaban desesperadamente para liberarse, mientras que otros se habían quedado inmóviles, paralizados por el miedo y la desesperación, esperando resignados el destino. En esta escena del fin del mundo, los supervivientes se convertían en nuevos zombies y luego se abalanzaban sobre aquellos con los que habían luchado juntos hace poco. Esta escena era desgarradora y daba una sensación de impotencia. ¿Dónde estaba la esperanza de sobrevivir? Y aquellos trabajadores vestidos de negro, en medio de este caos, disfrutaban de esta fiesta desordenada. Su apoyo era más terrible que el de los zombies sin conferencia. Habían elegido conscientemente ser cazadores. Se abrían paso entre la multitud desordenada, eligiendo a sus presas favoritas. Corrí con todas mis fuerzas. Los gritos de ayuda y los sonidos de mordedura llenaban mis oídos. Más rápido, todavía más rápido. Repetía en mi mente. Aunque mis pulmones ardían, me obligué a acelerar el paso. Detrás de mí, el escalofriante rugido de los zombies se acercaba cada vez más. Podía sentir su aliento podrido y escuchar sus pasos tambaleantes. Cada paso era como si pisara sobre mis nervios. En un viraje brusco, un superviviente que había sido mordido pero seguía corriendo comenzó a transformarse en un zombi.
En el angosto viraje solo estábamos nosotros tres. Sus manos casi alcanzaban el borde de mi ropa. De repente, sentí una fuerza que me empujó hacia el zombi. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», grité aterrorizada, pero la única respuesta fue su mirada fría. Bajo la tenue luz, el rostro de Sofía se distorsionó. «Los humanos, para sobrevivir, también pueden tomar esta opción», reiteró esta frase. Impacté contra la escalera y sentí un intenso dolor. El rugido de los zombis resonó en mis oídos. Atraídos por la carne fresca, se abalanzaron hacia mí. En ese momento crucial, Pablo salió corriendo desde la izquierda. Brandió con fuerza el machete en su mano y un destello de luz cortó la cabeza de ese zombi. Su movimiento fue decidido y preciso, dándome un precioso respiro. «Levántate, tenemos que irnos». La voz de Pablo interrumpió mi letargo. Me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Salimos rápidamente de ese terrorífico viraje y continuamos corriendo por la escalera. Mientras corríamos, evitábamos a los zombis que se encontraban en la escalera. Se acercaban a nosotros como bestias atraídas por el olor de la sangre. La figura de los trabajadores vestidos de negro también aparecía de vez en cuando en mi campo de visión. Se mezclaban con la multitud que huía y cazaban con elegancia. La sangre roja y el sudor hediondo me empaparon el cabello. La escalera parecía no tener fin. Cada escalón era como un abismo desconocido. Hice innumerables gestos con el arma en mi mano. En mi campo de visión solo había un sinfín de rojo. Finalmente, llegamos a la plataforma circular donde habíamos entrado en la base por primera vez. Unos pocos supervivientes estaban intentando bloquear la última puerta de hierro. Apilaban todos tipos de objetos pesados en la entrada para detener a los zombis que subían desde abajo. Una amable señora me extendió la mano y me ayudó a entrar. No tuve tiempo de agradecer ni de respirar. Inmediatamente me volví y me uní a la labor de fortalecer la barandilla de la puerta de hierro. La plataforma estaba en caos y el ruido era ensordecedor. Todos los sonidos se mezclaban. Algunas personas, como nosotros, estaban ocupadas apilando objetos pesados detrás de la puerta de hierro, esforzándose al máximo para fortalecerla y asegurarse de que resistiera el impacto de los zombis. La puerta de hierro emitía un estridente ruido de impacto bajo los golpes de los zombis. Cada impacto era aterrador. Otra parte de la gente se organizaba en torno a la plataforma central, examinando meticulosamente cada rincón en busca de cualquier material que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Frente a una amenaza común, una tácita comprensión y un orden se formaron en esta plataforma. Para sobrevivir, la gente dejó atrás sus dolores y miedos personales y se unió para enfrentar esta catástrofe. Justo cuando me había dado un respiro después del trabajo pesado de fortalecer la puerta de hierro, un movimiento en el compartimento de plástico volvió a llamar mi atención. Apreté mi arma y me acerqué. La escena que vi me rompió el corazón. Una madre estaba abrazando a su hijo, quien había sido mordido por un zombi. El niño ya estaba comenzando a mutar. Su cuerpo delgado se retorcía en los brazos de la mujer, con una apariencia extraña y aterradora. La cara de la mujer estaba llena de lágrimas. En sus ojos se reflejaba un profundo amor hacia su hijo. Me suplicó, con la voz entrecortada y desesperada, «Por favor, no digas nada a nadie. Mi hijo, él solo está herido». Me callé y la levanté del suelo, gritando que había un infectado aquí. Estaba exhausta y me apoyé en la pared. En tan solo un día, había experimentado demasiados giros terroríficos. Sentía claramente que mi capacidad psicológica estaba siendo empujada al límite, como si estuviera sobre una roca en un precipicio, a punto de caer. La escena de la mutación de Luisa no salía de mi mente. Ella había sido una persona tan tierna. Ahora se había convertido en un monstruo sanguinario, disfrutando mientras masticaba carne. Carlos, con su locura, había utilizado métodos desconocidos para convertir a personas normales en monstruos como él, y lo peor es que llamaba a este acto cruel evolución. Había aprovechado lo que la gente más anhelaba en el fin del mundo, la esperanza, para alcanzar sus objetivos. En las ruinas de la ciudad, había aparecido como un salvador, rescatando a los supervivientes de la desesperación y ofreciéndonos una promesa de seguridad, construyendo un refugio aparente de calma. La gente, guiada por él, había entrado con esperanza en la trampa que él había preparado con esmero. Sin embargo, este supuesto refugio seguro era en realidad una jaula bien planeada. Había enjaulado a todos los supervivientes, actuando como un frío criador, jugando con nuestras mentes y convirtiendo nuestra confianza y esperanza en dependencia y miedo hacia él. Se complacía en este control, disfrutando del poder de manipular el destino de los demás y de la sensación perversa que ello le proporcionaba.
La repentina explosión de zombies en la base era extraña. Normalmente, los zombies mutados tenían razón y estaban controlados. ¿Cómo habían aparecido estos zombies sin cerebro? La situación actual era desesperante. No podíamos romper la puerta de seguridad superior y nadie sabía dónde había puesto el grupo de gestión la llave. Volví a examinar la puerta antibala recién instalada en el interior. El tamaño de la puerta antibala era ligeramente diferente al de la entrada y se había instalado con piezas de hierro embebidas y se había vertido una cierta cantidad de mortero de cemento en los lados para rellenar. Podíamos intentar forzar la zona del relleno de mortero y desmontar la puerta entera para obtener una oportunidad de escapar. Le dije a los supervivientes alrededor mi idea. Aunque teníamos un método, faltaba un arma que pudiera causar una explosión. Un hombre de mediana edad vestido de azul dijo que podía hacer una bomba pequeña con baterías, pero en ese momento solo tenía 2 baterías de linterna, lo que era muy poco para causar una explosión. Aunque los supervivientes habían reunido espontáneamente todos sus materiales relacionados, el hombre de azul todavía negó con la cabeza, diciendo que no era suficiente. Dirigí mi vista hacia el pasillo a la izquierda de la plaza central, la dirección por donde había sido llevada Luisa. Todavía no había sido explorado. La entrada estaba bloqueada por una pila de mesas y objetos pesados. Solo se podía ver un sinfín de oscuridad a través de las rendijas. Tuve una idea. Tal vez allí se escondían los materiales que necesitábamos. Propuse organizar un equipo para explorar este pasillo desconocido. Los supervivientes intercambiaron miradas y finalmente llegamos a un consenso. Empezamos a limpiar los obstáculos que bloqueaban el pasillo. Cada persona se preparaba para la aventura que se avecinaba. A medida que la puerta del pasillo se abrió lentamente, la oscuridad volvió a cubrir mi vista como una pesada cortina. Apreté mi arma, sintiendo su tacto frío y duro. Era mi único apoyo. El equipo se iluminaba con la débil luz de 2 linternas. Los rayos de luz de las linternas dibujaban 2 rutas pálidas en la oscuridad. Mi vista se extendía con estos rayos hacia este territorio desconocido. Todo estaba en un silencio inquietante. Solo se escuchaban de vez en cuando algunos susurros y los sonidos de los pantalones y la ropa al frotarse. Estos sonidos, aunque débiles, me daban un poco de consuelo, recordándome que no estaba sola. Nadie sabía lo que nos esperaba adelante. ¿Más peligros o una posibilidad de sobrevivir? Una habitación similar a una oficina apareció ante nuestros ojos. Varios escritorios estaban unidos y la mesa estaba cubierta de diferentes documentos. Mientras buscábamos los materiales que necesitábamos, examinamos el contenido de los documentos. La mayor oscuridad de la base se reveló ante todos. La extracción de sangre al entrar en la base no era para examinar la salud de los supervivientes, sino para utilizar una proteína X para seleccionar qué tipo de talento puede fusionarse con el virus funerario. Los documentos registraban el momento exacto en que los supervivientes mutaban después de la selección. Detrás de estas frías palabras se escondían vidas vivas y destinos que habían sido cambiados sin piedad. Cada documento era como una piedra pesada en mi corazón. Vi el número de Luisa, 017. Mi ira llegó a su máximo. Apreté mis puños con fuerza, hincando mis uñas en la palma de mis manos, pero no sentía dolor. Anhelaba encontrar una salida para mi ira. Quería vengarme. ¿Por qué ellos podían cambiar el destino de los demás con una simple hoja de papel? Pero, ¿qué podía hacer yo? En el fin del mundo, los zombies se esparcían por todas partes. Sobrevivir era ya difícil de por sí. No esperaba volver a ver a Luisa en una escena como esta. La última tierra de los supervivientes había sido invadida. La barandilla de la puerta de hierro que se había construido con tanto esfuerzo había sido desmontada y tirada a un lado. Los trabajadores vestidos de negro rodeaban a los supervivientes. Los zombies menos peligrosos habían sido eliminados por algún método. Los cadáveres partidos apilados en el pasillo sugerían el destino sin sentido de los supervivientes inocentes. Esta escena me llenó de miedo y confusión. La fuerza y los medios de los zombies mutados eran más allá de nuestra imaginación. Luisa estaba junto a Carlos, mirando con indiferencia a los últimos supervivientes, igual que los demás trabajadores vestidos de negro. Fuimos sacados del pasillo por los trabajadores. Luisa no pareció notarme. Miré su rostro. Sus expresiones tiernas, divertidas y graciosas finalmente se fusionaron con la imagen de aquel día, cubierta de sangre. Carlos comenzó a asignar a los supervivientes según el número de personas. Los zombies mutados que recibían a los ancianos se quejaban de la calidad de la carne, mientras que aquellos que recibían a los niños estaban ansiosos y emocionados. Miré los rostros desanimados de los supervivientes. Algunos suplicaban, otros estaban desconcertados.
Cuando llegó mi turno, Luisa interrumpió, esta es mía. Con un gesto, decidió mi destino. Me arrastraron hacia Luisa. Me resistí, deseando preguntarle por qué se había convertido en eso. ¿Por qué se había convertido en un zombi? ¿Por qué se sentía cómoda causando daño a personas inocentes? Pero ella hizo antes que yo nuestro secreto seña. Era un secreto que habíamos imitado de la televisión. Poner el anillo sobre el índice significaba decir lo contrario de lo que se pensaba. Los hermosos recuerdos de nuestra vida juntos se repasaron en mi mente. Los 20 años que habíamos compartido me hicieron calmarme y dejar de resistirme. Carlos anunció el comienzo de la comida y la plataforma se convirtió en un infierno en un instante. Se quitó la máscara de humanos y mostraron su verdadera naturaleza de bestias. Por todas partes se oían sonidos de mordedura y gritos de ayuda. Algunas personas se asustaron hasta la incontinencia. Luisa me arrastró brutalmente hacia la escalera. Mi muslo se raspó en el suelo y dejó una larga estela de sangre. Me sentía mareada y desorientada. Carlos nos detuvo, ¿a dónde vas? No vuelvas a desafiar mis límites. Está demasiado sucio aquí. Voy a un lugar limpio, dijo Luisa, ignorando su ira y su actitud de alerta, y siguió adelante. Justo cuando pensaba que Carlos iba a seguir deteniéndonos, se apartó y nos dejó pasar. A medida que nos alejamos de la plataforma, los gritos de dolor de la gente se volvieron más débiles. Luisa me ayudó a levantarme y me arrastró corriendo por la escalera. Lan, ¿a dónde me estás llevando? ¿Qué está pasando? ¿Era realmente tú esa noche? No obtuve respuesta. Solo me arrastró hacia adelante sin decir una palabra. Finalmente, llegamos a la puerta. La vi sacar explosivos de su ropa y tratar de instalar los explosivos en la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha sucedido? ¿Puedes decirme? Estoy muy preocupada por ti. Interrumpí su acción y la obligué a mirarme. Yu, échale a correr. Basta con que salgas. He hecho muchas cosas malas. Ya no soy humana, dijo, bajando la cabeza y evitando mi mirada. No es tu culpa. Salgamos juntos. Habrá una manera de volver a ser normales, intenté convencerla. Incluso viendo a Luisa convertida en un zombi, no sentía miedo. Solo quería volver a la vida tranquila que habíamos compartido. Tengo mucho hambre, ¿sabes, Yu? Incluso ahora, el aroma de tu cuerpo me impide concentrarme. Puedo escuchar el fuerte latido de tu corazón y el sonido del flujo de tu sangre. Luisa terminó de instalar los explosivos. Me llevó hacia atrás y dejó de mirarme. He herido a muchas personas. Si no destruyo esta base, más gente sufrirá. Esta es la última cosa que puedo hacer. Por favor, dámame una oportunidad de expiación. Con el final de la explosión, la puerta se derrumbó hacia afuera. Sin tiempo para pensar, Luisa me empujó hacia afuera. Me volví y vi su sonrisa de alivio. Vive libremente, leí en sus labios. Luego se escucharon más explosiones. La entrada se fue cubriendo poco a poco. Me arrodillé y lloré desesperadamente. Sobreviví y empecé un nuevo viaje en el fin del mundo, sola. Sacudí el paquete de aroma que había en mi bolsillo. Era el último regalo que me había dado Luisa. Los zombis normales del exterior ya no se interesaban en mí. Incluso si hacía un gran ruido, me ignoraban. Me sentía como un fantasma olvidado por el mundo, vagando sin rumbo por la ciudad.